Anoche tuvo lugar el debate presidencial entre los dos candidatos que se enfrentarán el domingo próximo en el balotaje. De pie cada uno en un atril, a poca distancia entre sí, Álvaro Delgado y Yamandu Orsi recorrieron los 5 capítulos acordados previamente por las dos partes, o sea, desarrollo humano, seguridad, economía, educación e innovación y trabajo y seguridad social. Mientras Delgado enumeró logros de la presidencia de Luis Lacalle Pou y afirmó que quería profundizar los avances obtenidos en varias de sus políticas, por ejemplo, la caída de varios indicadores de criminalidad. Pero al mismo tiempo criticó en varias ocasiones al Frente Amplio por sus gobiernos, por su actitud en la oposición en estos 5 años y por pasajes de sus bases programáticas. Recurrió asimismo, en distintas ocasiones, a mostrar capturas de pantalla de declaraciones de Orsi que consideraba contradictorias. Reiteró Delgado varias veces que su gobierno sería menos ideologizado que uno del Frente Amplio. El 21 de mayo de este año dice: Orsi endurece el discurso contra el gobierno y asegura que Uruguay se cae a pedazos. 15 días después dijo: si gana el Frente Amplio no habrá un cambio sustancial de la política económica. No podemos decir dos cosas tan diferentes con 15 días de diferencia. En economía lo más importante es la certeza. El Frente Amplio va a subir los impuestos porque lo dice su programa, habla del patrimonio, del capital, habla de aumentar la renta. Nosotros no vamos a subir los impuestos, vamos a generar los estímulos a la inversión y vamos a abrir el Uruguay al mundo con pragmatismo y sin ideología. Orsi, a lo largo de sus intervenciones, enumeró propuestas de su campaña, destacó logros de los 15 años de gobiernos del Frente Amplio y se apoyó en su gestión en la Intendencia de Canelones. Por ejemplo, en el capítulo Desarrollo Social, cuando se refirió a las cárceles, recordó experiencias positivas de trabajo con ex reclusos encaradas en su departamento. También cuestionó resultados de esta administración, por caso la lenta recuperación del salario real, el atraso cambiario, el recorte de 2 puntos en la rebaja del IVA para compras con tarjetas de crédito o en la transformación educativa. Y debo decir que las familias, las maestras, los docentes en general, tienen muy claro cuál es el diagnóstico, que no es el que recién nos decía Álvaro Delgado. Yo me pregunto, ¿vamos a seguir aceptando el ausentismo escolar, que es una realidad incontrastable? No voy a plantear grandes reformas educativas. Estoy un poco cansado de la reencarnación de Varela una y otra vez. No comparto que sea una reforma, una transformación, cuando se trata de una improvisación mes tras mes, sin saber bien cuál es el fin de todo esto. Pero sí creo que podemos llegar a un pacto educativo de carácter nacional donde veamos cuáles son los puntos en los que coincidimos. Llegado el momento de los mensajes finales, Delgado afirmó que un gobierno suyo sería con certeza, garantías y libertad, y se valió de su experiencia para preguntar a los votantes a quién querrían tener al frente de la administración si Uruguay volviera a atravesar una crisis como la de la pandemia. Orsi, a su turno, calificó el proyecto de su oponente como el de las promesas incumplidas y al suyo como el país de los compromisos. Se plantó en cuanto a que lo que viene, si él es electo, es un cambio seguro, y tomó el que viene siendo eslogan en este tramo final de su campaña: sabremos cumplir. Ya tuvimos una gran síntesis de lo que se dijo en el debate. Ya incorporamos algunas primeras consideraciones con Romina sobre lo que nos dejó la visualización de este programa de anoche. Vamos a empezar a sumar voces. Sí, ahora estamos con Federico Irazábal, sociólogo, consultor en comunicación y estrategias políticas. Federico, bienvenido. Buen día, Emiliano, buen día, Romina. ¿Qué tal? Buen día a la audiencia también. A ver, ¿por dónde empieza tu mirada
de este debate que lo viste desde una posición bastante particular, ¿no? Tú sos uruguayo, tú tenés una larga experiencia acá en nuestro país, pero hace años que estás en el exterior. Entonces, desde allá lejos, ¿qué impresiones te dejó así, primero en términos muy amplios? Bueno, desde allá lejos, mira, la noche antes había ido al cine a ver Gladiador 2 y me dormí 2 veces durante la película. Ayer no me dormí durante el debate, pero te diría que casi que lo hago en algunos momentos porque fue un debate muy aburrido desde el punto de vista del espectáculo político, del entretenimiento político, que es algo que hoy quienes trabajamos en esta área tenemos que cuidar mucho, porque estamos o tratamos con audiencias que hoy no aguantan 30 segundos frente a una pantalla, ¿no? Si algo no les interesa, enseguida se cambia, ¿no? Tenemos ese horizonte siempre por delante cuando preparamos una instancia como esta. Así que me parece que el desafío para los organizadores del debate en esa primera instancia era ese. Tal vez el formato no ayudó mucho para lograr ese objetivo de mantener a la gente enganchada. Las pausas eran demasiado largas y el formato, como decía, ¿no? Tú lo señalaste al inicio, eran dos atriles, los dos contrincantes parados a muy poca distancia, pero la verdad es que si hubiese habido una mampara en el medio de los dos atriles, ninguno se enteraba que el otro estaba ahí. Hubo muy poca confrontación, no había preguntas por parte de los moderadores. Los periodistas designados para el debate tuvieron como única función dar el pase en los distintos bloques y hacer dar el uso de la palabra a cada uno de los candidatos. No hubo repreguntas. Es decir, hay otros modelos de debate que creo que podían haber aplicado, sobre todo en una instancia como esta donde tenemos algunos indecisos que van más por el lado del público menos, digamos, informado, menos interesado en el tema político. Y ahí es donde había buena parte de los votos que ambos candidatos debían intentar convencer, y creo que eso no los ayudó demasiado. Sí, a ver, en cuanto a esto que estás en este momento comentando, la estructura, la dinámica que tuvo el debate, hay, claro, margen para preguntarse por qué, ¿no, Romina? ¿Qué pasó? ¿Por qué terminamos teniendo este tipo de debate en Uruguay? Porque es lo que acuerdan los comandos, ¿no? Entre los dos es a lo que llegan, a lo que se ponen de acuerdo. La Corte Electoral lo que les dijo como organizadora del evento, les dijo, bueno, se reúnen, acuerdan y nos comunican, y bueno, y así fue como quedó establecido. Sí, pero hay versiones de una y otra parte sobre a quién se debe, digamos, esta modalidad tan rígida, ¿no? Desde el oficialismo han planteado varias veces en estos días que ellos aspiraban a un intercambio más directo. Más directo, sí. Y que del lado de la campaña de Orsi se planteó que no. Quisieron ser más cautos, eso es lo que señalan en las distintas versiones, ¿no? Las distintas versiones, en las distintas declaraciones públicas que hacen, que además yo incorporaría una cosa que está bueno que capaz que Federico amplíe. Más allá de la rigidez propia del formato como tal, de parte de los dos, en general hay como un tono en ambos como oradores monocorde, ¿no? Donde capaz que incide eso que dice Federico, ¿no? Más allá de sí, que efectivamente podía ser más picado en cuanto al formato, pocas veces hicieron pausas, pusieron énfasis, le hablaron más directamente a la cámara diciendo, usted, a ver, ¿qué piensa? ¿Cómo opina? ¿Qué...? O apelando a recursos como, por ejemplo, ¿no? Que se utilizan en general en los debates. Yo sigo sin que me conteste lo que acabo de preguntar, ¿no? Ese tipo de cosas no se usaron. Y esos son recursos que se utilizan en un debate que, más allá de su rigidez como tal y ese formato establecido, porque utilizar esas cosas era jugar dentro de las reglas de juego. Pero claramente cada uno tuvo su tono más, cuidado, donde uno a veces le costaba distinguir, me parece, cuando se pasaba de un tema al otro o de una propuesta a otra, ¿no? ¿Qué decís de esto, Federico? ¿Qué agregás tú? Sí, de acuerdo. En esto en general, el que va primero no quiere ir al debate y el que va segundo quiere ir y quiere que haya un debate más picado en ese sentido para que él pueda meter sus temas y pueda de alguna forma intentar descontar la ventaja. En estos casos, además, por las escasas encuestas que se han visto,
es muy leve entre ambos candidatos, pero hay una leve ventaja a favor de Orsi y Orsi tal vez esté buscando cuidarse más. Lo que dice Romina es bien cierto, hay varios recursos para utilizar dentro del debate, por más que el debate esté bastante blindado para los candidatos. Pero una sola vez recuerdo a Álvaro Delgado cuando habla sobre el tema de la ausencia de dirigentes frente amplistas en el en la inauguración del Hospital del Cerro y la inauguración del centro en Casaballe, tiró la pregunta y cuando retoma el bloque dice, estoy esperando que me contesten por qué no fueron y qué sé yo. Después no hubo más. Y si uno hubiese mirado las dos comparecencias de los candidatos por separado, hubiese dicho mucho más del lado de Orsi. Creo que Delgado tuvo un tono un poco más buscador en ese sentido del debate. Pero Orsi estaba como si estuviera en una conferencia de esas de ADM, ¿no? Donde van los candidatos a sus almuerzos y exponen sus propuestas y sus áreas de trabajo. No tuvo prácticamente ida y vuelta con Delgado. De hecho, Delgado lo nombra mucho más a Orsi al inicio del debate, buscándole el pie, ¿no? Diciendo, bueno, y esto Orsi lo sabe, o esto llamando Orsi sabe de tal cosa. Y Orsi no, como que nunca levanta el guante. Y Sí. creo que fue a cuidarse mucho. Sí, a ver, Orsi tenía como una hoja de ruta y no se salía de ella, o trataba de no salirse de ella, ¿no? Muy pautada, en buena medida, por la enumeración, por la explicación de propuestas, ¿no? Y curiosamente él mismo abrió el camino de las preguntas cruzadas, o sea, dentro de ese formato rígido que habían pactado, él mismo fue el primero que planteó una pregunta al otro. Después Delgado ingresó también por ese camino, pero como quedaba dicho, prácticamente esas preguntas no tuvieron respuestas. En cuanto ¿cómo decirlo?, intersecciones que haya habido, terminó habiendo algunas, sí, terminó habiendo algunas. Por ejemplo, del lado de Orsi, en un momento le contesta a Delgado a propósito de cuál sería la influencia del PIT-CNT en un gobierno del Frente Amplio. Él es muy enfático allí de que quien va a gobernar es el presidente de la República con su fuerza política. El PIT-CNT no tiene nada que hacer, eso siente la necesidad de aclararlo. Y después, quizás en lo que fue una de las sorpresas de la noche, fue muy enfático en que en un gobierno suyo no habrá suba de impuestos. Un punto con el cual Álvaro Delgado lo había estado aguijoneando en más de una ocasión, ¿no? Y ahí Orsi se salió del libreto, entre comillas, del libreto que le conocíamos, ¿no? Uh-huh. Él mismo había más de una vez discrepado con Delgado cuando Delgado decía que en su gobierno, si es electo, no iba a haber subas de impuestos. Orsi decía algo así, no se puede sostener, es hasta irresponsable. Posible ministro de Economía, ¿no? Gabriel Odone es muy enfático en decir eso, ¿no? Y Gabriel Odone, después, cuando fue nominado como futuro ministro de Economía para el caso de un gobierno del Frente Amplio, fue por el mismo lado. Bueno, ayer Orsi, acá, a raíz de planteos de Delgado, hizo esa afirmación que quedó en los registros de las novedades de la noche, ¿no? Y quedó ahí porque seguramente sea después cuando le vayan a chequear lo que pase durante su gobierno, igual que le hicieron a la calle Pou en muchos momentos cuando dijo que no iba a subir los combustibles, que no iba a haber más impuestos, también se lo han cobrado. Son momentos, son argumentos que se manejan en el debate, pero yo, salvo esa frase de Orsi que fue tal vez fuerte, creo que ninguno aprovechó nada de eso. Ninguno aprovechó para dejar en evidencia al otro, ninguno aprovechó para recoger las propias declaraciones. Me parece que fueron tan preparados al debate, ¿no? Que esto es como cuando íbamos a dar el examen y estudiábamos de memoria. Entonces, el profesor te preguntaba alguna cosa un poco por fuera de lo que habías estudiado y había dificultades para poder meterse en ese tema o poder dar una buena respuesta. Acá creo que igual fueron muy libretados, fueron muy a lo suyo cada uno, y es esta cosa que a mí no me gusta tampoco, de estos debates excesivamente acordados, donde ninguno va a atacar nada fuera de lo común, ninguno va a ir a hacer ninguna declaración de impacto. A Orsi creo que se le salió en ese momento el libreto, creo que trató de ver si podía meter alguna frase interesante. El caso de Delgado, por ejemplo, a mí, ayer lo conversaba con algunos colegas, era
era muy como que buscaba, pero le faltaba la contundencia del golpe final, cuando intentaba hacer las comparaciones, ¿no? Jugó mucho a esos contrastes entre las incertidumbres de lo que pudiera ser un gobierno del Frente Amplio, el retroceso, etcétera, pero le faltaba ese toque final como para darle contundencia a su discurso. Y Orsi venía en un modo absolutamente almuerzo ADM, ¿no? A no decir nada, a no confrontar, y ahí sí se salió un poco. Creo que también eran un poco largos los bloques, porque en los bloques del debate se metió más de un tema, y por tanto, bueno, el público también me parece que se iba y venía. Había como, a mí por lo menos me resultó muy difícil intentar captar ideas de lo que los candidatos iban diciendo. Y tal vez me concentré mucho más en las formas que en el discurso de cada uno, porque era el mismo discurso, como decía Romina, monocorde, aburrido, es parte del estilo que tienen ambos candidatos. Ujú. Lo he dicho más de una vez, son dos candidatos muy parecidos entre sí en sus estilos. Y eso también iba a hacer que la campaña fuese muy difícil y muy tediosa. Seguimos, estamos con Federico Irazábal, sociólogo, consultor político, experto en campañas, asesor de candidatos, últimamente en México concretamente. Federico, a ver, yo comentaba hace un ratito que me daba la sensación que cada uno había seguido su librito de acuerdo a lo que marca su propia realidad en este momento de la campaña, ¿no? ¿Cómo ves la estrategia que decidió desarrollar cada uno para lo que tenía que conseguir, ¿no? Ahí cabe preguntarse también, bueno, ¿qué tenía que conseguir? Los indecisos, por ejemplo, ese botín electoral que está en disputa. ¿Cuánto se define en una instancia como esta de debate? Y por eso, ¿cómo había que entrarle a esos indecisos? ¿Le hablaron a los indecisos? ¿Cómo lo ves? Bueno, ambos venían con capaz que estrategias bastante marcadas, ¿no? Delgado tenía que venir a tratar de descontar esa ventaja que le lleva a Orsi, y Orsi tenía que jugar a no equivocarse, al 0-0. Y la verdad es que creo que los dos cumplieron bastante bien con sus estrategias. Acá siempre ponemos, ¿no? En el tema del debate, bueno, ¿quién ganó y quién perdió? Bueno, yo creo que los dos ganaron un poquito, ¿no? Y hay que ver después que en el pase de raya final, bueno, ese poquito que ganaron sigue manteniendo las ventajas o no. En realidad, como Orsi tiene una ventaja y los dos ganaron algo, me parece que la situación queda igual que como entraron, ¿no? Tal vez ambos se repartieran un pedacito de ese botín de indecisos, pero creo que Delgado también tenía que venir a asegurar, ¿no?, votos de ciudadanos que eligieron partidos de la coalición de gobierno que no fuera el Partido Nacional, y que esta vez también intentar retenerlos. Habló varias veces de la coalición, habló muchísimo de los logros de gobierno, nunca se los hizo propios, siempre habló del gobierno, y en el caso de Orsi al revés, Orsi trató de mostrarse como, bueno, yo hice tal cosa. Ayer veía un tuit de Javier de Aedo muy divertido que decía que Orsi estaba como había estado el candidato Juan Schiaretti en el debate argentino, ¿no? Hablando todo el tiempo de Córdoba, y Orsi habló muchísimo de Canelones. Como que, bueno, su ejemplo y su experiencia de gobierno en Canelones lo estaban poniendo en esta posición de candidato presidencial. En cambio, Delgado siempre jugó a referir al gobierno. Y entonces ahí, bueno, buscando el guiño, habló varias veces de la coalición y del el contraste con lo que el gobierno y la coalición había sido con respecto a lo que podría ser un eventual gobierno del Frente Amplio y a lo que fueron gobiernos del Frente Amplio también, porque mostró muchos datos, mostró algunas comparativas. En cambio, bueno, ahí estaba después también la incertidumbre respecto de otros públicos, ¿no? Ahí se habló en la semana mucho de esos votantes que pusieron la papeleta del sí, pero no pusieron ningún voto a ningún partido. Creo que Orsi fue un poco el más, tal vez, diría, explícito en su llamado al voto a Ciudadanos al final del debate, donde habló de los valores fascistas y habló además también de aquellos ciudadanos que buscan la solidaridad o privilegian la solidaridad. Y ahí yo le vi un cierto, digamos, un cierto guiño tal vez a esos votantes de la papeleta del sí, pero de ningún partido político.
¿sí? En cambio, bueno, la apelación al vallismo fue bastante más explícita de votantes colorados, que no votarían al Partido Nacional en una segunda vuelta. A ver, en esa línea que estabas desarrollando a partir de la pregunta de Romina, el hecho de que Delgado haya cargado tanto en la crítica al Frente Amplio, tanto como fuerza política, como por los gobiernos que encabezó, ¿se entiende en esa lógica de retener votantes de partidos de la coalición de la primera vuelta? Y sí, porque en realidad yo he visto en las semanas últimas malabarismo e intentos así descabellados de explicar qué iba a pasar en la segunda vuelta, ¿no? Por parte de dirigentes, sobre todo de la coalición, ¿no? Y hay una cosa que es muy clara: el que votó a Orsi en la primera vuelta lo va a votar en la segunda. Habrá dos personas, tres que no lo hagan, pero eso es muy claro. Y el que votó a Delgado muy probablemente también lo vaya a votar en la segunda. El problema es qué pasa con los demás. Los demás ciudadanos que votaron a los otros candidatos, bueno, se les vuelve a abrir el abanico de opciones. Está bien, pero En te este pregunto caso. porque es uno de los aspectos que más se ha comentado del posicionamiento de Delgado, ¿no? La insistencia en la crítica al Frente Amplio, que para Y es algunos que fue demasiada. ¿Tú entendés que jugaba en esa dirección, que se planteaba así en esa dirección? yo no lo asesoro a Delgado, pero si me hubiera tocado asesorarlo a Delgado, hubiese ido por ese camino. Creo que fue acertado en ese sentido. Mm. Tal vez la intensidad podemos discutir si es mucha o poca, pero el tema es que ¿para qué le va a hablar a los frenteamplistas o para qué va a intentar captar simpatías de los frenteamplistas si sabe que son los que no lo van a votar? Mm. En cambio, bueno, podrá buscar ciudadanos que estén no muy convencidos de votar a la coalición, pero que no votarían al Frente Amplio. Entonces ahí está un poquito el guiño para ese sector. Habrá que ver si después, si eso le alcanza o no le alcanza para remontar. Pero si uno hace una segmentación de ese público, ahí hay un nicho que dice, bueno, ciudadanos que votaron a la coalición y que de ninguna manera votarían al Frente Amplio, pero que no votaron a Delgado. Mm. Entonces los tiene que convencer, porque la otra opción que esos ciudadanos tienen es la de votar en blanco. Y Por ende, bueno, a mí creo que estuvo bien. por el lado de Orsi fue notorio, por ejemplo, cómo dedicó un tiempo al capítulo sistema de jubilaciones y pensiones, ¿no? Y allí seguramente estaba flotando la cantidad de gente que votó la papeleta del sí, tanto frente amplistas que la votaron, como no frente amplistas que la votaron, y como aquellos que pusieron la papeleta del sí pero no votaron a ningún partido, ¿no? Digo porque hizo varios planteos en esa materia, por ejemplo, que en un gobierno que él encabece, las jubilaciones mínimas van a ir subiendo paulatinamente en los ajustes que tengan para al final del periodo equipararlas con el salario mínimo nacional. Ese era uno de los puntos de la papeleta del sí. También dijo que se volverá a bajar la edad de retiro para que quien quiera jubilarse a los 60 años pueda hacerlo, más allá de que va a haber incentivos para quienes decidan seguir trabajando por arriba de los 60. Bueno, y por otro lado sí aclaró que no habrá eliminación de las AFAP. ¿Cómo viste este punto? Creo que también hace bien, porque, como decíamos anteriormente, hay un nicho que todavía nos ha costado entender, nos ha costado saber quiénes son y de dónde vienen y qué características tienen, que son esas personas que pusieron la papeleta del sí a la reforma jubilatoria y que no votaron en ningún partido. Y entonces, bueno, tal vez el Frente ha sido además también al que le han intentado cobrar más en el tema de la reforma jubilatoria, porque obviamente hubo sectores del mismo que la apoyaron. Bueno, fue a veces en algunos casos pendular ese apoyo, o disminuyendo en su intensidad, pero claramente había sectores y dirigentes que la apoyaban. Por lo tanto, ahí está un poco esa idea también de Orsi. Yo creo que Orsi no necesitaba decir eso para retener votos frente a amplistas, pero tal vez sí necesitaba decir eso para mostrar cierta moderación en su discurso y para mostrar su apertura a escuchar otras perspectivas, otras ideas, cosa que Delgado por ese camino venía muy cerrado. Ahí, sin hacerlo tan explícito, tal vez fue un momento también de contraste, ¿no? Con las propuestas de Delgado y de su defensa del gobierno. Pero
creo que es muy sofisticado eso en ese sentido. Me parece que la gente estaba esperando, en muchos casos, el debate, a ver en qué momento iba a haber un roce entre los dos candidatos, ¿no? Eso que, bueno, usted dijo tal cosa y no cumplió y que el otro quedara mirando a la cámara. Tal vez son conceptos estos que nosotros estamos manejando hoy muy profundos y muy complejos de análisis de lo que cada uno de los candidatos dijo, que además fuese diferente de lo que vienen diciendo hace 3 semanas, como para que al elector se le despertara la chispa y dijera, ah, este es el candidato. Me parece que ahí fue la oportunidad de Orsi para hablarle también a esos segmentos del electorado. Enseguida venimos con la segunda parte con otros puntos que falta incorporar a este análisis. Yamandú Orsi y Álvaro Delgado debatieron anoche por espacio de 1 hora y media en cadena nacional de radio y televisión. El candidato del Frente Amplio y su par de la coalición republicana confrontaron sobre salud, educación, trabajo, vivienda, seguridad y economía a una semana del balotaje del próximo domingo 24 de noviembre. ¿Qué dejó ese intercambio? Ese es el tema de los enfoques que estamos incorporando esta mañana desde temprano. Ahora en estos minutos en diálogo con Federico Irazábal, sociólogo, consultor en comunicación política. Federico, si te parece, a ver, recién comentábamos puntos de vista o cuestiones a tener en cuenta al momento de analizar un debate, ¿no? Una tiene que ver con la estrategia que se traza cada candidato, decíamos, y bueno, el objetivo que buscaba concretamente y por qué decidió desarrollar tal o cual estrategia. Pero hoy también los debates se juegan en múltiples terrenos, digamos, ¿no? Uno ve lo que tiene que ver con también hasta la parafernaria a veces que se arma para visualizar el debate o para arengar a su candidato. Y una parte importante tiene que ver, y siempre se ha mencionado, bueno, con el post-debate, digamos, ¿no? Entre otras cosas, lo que pasa en redes sociales. ¿Qué importancia le das a ese punto y qué marcaste en ese sentido? El debate tiene un elemento muy importante en las reacciones posteriores, ¿no? Y en cómo los candidatos utilizan, en ese momento, sobre todo las redes, en el post, para seguir haciendo eco de sus declaraciones y cómo de esos momentos del debate se sacan los recortes, digamos, más rendidores en cada uno de los temas y los momentos tal vez donde uno haya podido poner en aprietos al otro. Este fue un debate que dejó poco en eso, salvo en continuar con declaraciones individuales de los candidatos. Pero creo que una cosa que por lo menos yo anoté ayer fue que durante el debate hubo una interacción distinta de los candidatos. Los dos candidatos se tomaron el mientras del debate de manera distinta. Hoy las audiencias están, y todos nosotros estamos, cuando digo las audiencias parecía que uno se va a excluir siendo todos nosotros estamos mirando la televisión, una película, el informativo, una serie, lo que sea, y tenemos el teléfono en la mano, y cuando la atención baja un poquito, vamos chusmeando redes y vamos viendo cosas. Bueno, ahí había un espacio también para seguir metiendo ideas, para seguir reforzando conceptos, y creo que el que lo aprovechó mejor en ese sentido fue Delgado, haciendo un análisis de las dos cuentas oficiales, tanto de Twitter como de Instagram. Durante el transcurso del debate, Delgado publicó 4 veces en Instagram y tuvo 22 historias subidas. Orsi publicó una sola vez en Instagram y tuvo ninguna historia subida, mientras que en Twitter Delgado tuvo 36 tweets y Orsi tuvo apenas 5. Esos tweets de Delgado reforzaban lo que él venía diciendo en el debate. Cuando Delgado sacaba la hojita con la gráfica de seguridad alimentaria, o cuando sacó la hojita con temas de delitos o de inseguridad, en Instagram, en la historia, aparecía esa hoja o esa gráfica, digamos, ampliada para que los ciudadanos la pudieran ver. Así que quien estaba siguiendo las cuentas en ese momento podía ampliarse. Había extractos de las declaraciones de él, frases, ¿no? De lo que él había dicho. En el caso de Orsi, no. Y ahí hubo un hecho que a mí por lo menos me llamó la atención, que es que precisamente en la cuenta de Álvaro Delgado se anunció previamente, al inicio del debate, que durante el transcurrir del debate se iba a estar manejando esa cuenta por parte del equipo de asesores del candidato y no del candidato.
porque también está siempre esa idea de, bueno, pero el candidato, ¿cómo va a estar tuiteando si está en el debate? Ujú, Y por claro. eso, bueno, entrega, digamos, la cuenta para que los asesores tuiteen por él. Mm. Sí, Pero eso fue una diferencia también significativa, creo. sí, ahí capaz que es importante mencionar, claro, claramente quienes, vos decías, hoy miramos el debate incluso con el celular en la mano, ¿no? Y cuando baja la intensidad, bueno, vamos a las redes a ver qué está pasando. Pero también incluso pensando en quienes ni siquiera vieron el debate, ¿no? Allí llega eso, entre otras cosas, van a recibir el debate como muy fragmentado, ¿no? En mensajes muy fragmentados, y bueno, por eso las redes sociales ahí tienen su rol, ¿no? Incluso el contenido que después los propios seguidores, los propios militantes, ¿no? También se encargan bueno, de viralizar y de replicar, ¿no? Ahí creo que va a ser interesante ver el trabajo que hacen algunos colegas de rescate en toda la red de los momentos durante el debate y las interacciones que hubo, que sí pueden ser, van por otro lado. Es decir, obviamente que hay amplificación de todo el contenido del debate por medio de otras cuentas. Yo estoy hablando acá solamente de las cuentas Claro. oficiales de ambos candidatos, pero cada uno de ellos tiene, por supuesto, sus outlets, sus equipos, sus cuentas alternas, propios dirigentes que tienen mucha llegada y que pueden hacer otras cosas, pero en esto creo que sí hay un punto favorable a Delgado. Mm. ¿Te quedó algún otro punto así que te hayas marcado de lo que fue el debate? A mí me quedé con ganas de ver cosas más incisivas durante el debate, insisto. Creo que necesitamos replantear este formato. Es urgente, es imprescindible. Tenemos que dejarnos de tanto cuidado y tanta corrección, perdón, y tanta corte electoral y cuidar las formas, etcétera, y ver lo que hacen en otros países organizaciones que colaboran con el desarrollo del debate. En el caso de Argentina, por Mm. ejemplo, en el caso de México también se dio dejar un poco intervenir a otros sectores para que el trabajo, por lo menos de dos periodistas, no quede reducido meramente a pasar bloques y que los candidatos tengan oportunidad también de hablar, sobre todo en un debate entre dos candidatos que todavía es más tedioso. Ahí me parece interesante un apunte que marcan algunos oyentes. Fue tan estructurado en ese sentido el debate que ni siquiera los moderadores tuvieron que llamar la atención, que advertir, por ejemplo, entre otras cosas, por el tiempo o porque se estaba pasando, ¿no? O porque no estuviera cumpliendo alguna de las reglas que estaba establecida. Pero por otro lado, me parece interesante, dado entre otras cosas, tu experiencia incluso internacional, que a esto que hacías referencia, ¿no? Hay otras cosas hay experiencias para tomar. ¿A cuáles apuntarías sin entrar en lo que otros oyentes marcan, ¿no? No queremos un show, estamos eligiendo algo importante que es un candidato a la presidencia de la República, ¿no? Hay algunos que van por ese lado también, diciendo, bueno, yo prefiero menos show, prefiero privilegiar lo que son los contenidos, las posturas, las posiciones de los candidatos y que sea un poco más aburrido para preservar, digamos, lo que siempre nos jactábamos, ¿no? Entre otras cosas, nuestro nivel de la democracia. Pero me parece interesante esto que mencionás, ¿no? ¿Qué otros organismos pueden intervenir o intervienen normalmente y qué margen hay para justamente ajustar ese formato? Bueno, en Argentina, por ejemplo, hay un caso muy interesante que se creó no sé qué figura tiene, si es una ONG, no importa, algo que se llamaba Argentina Debate. Y estaba compuesto por gente que venía de la academia, de la política, de la comunicación, de distintos ámbitos que se preocupó por generar precisamente un formato que fuese lo suficientemente atractivo. Y bueno, y sería bueno consultar a Emiliano, a Romina, a otros periodistas que trabajan en formatos de radio, de televisión, de otros medios, para decir, bueno, ¿qué es lo que la gente hoy está esperando? ¿Cómo es la experiencia de ustedes en cuanto a la interacción? ¿Qué piden las audiencias? Consultar por el lado de la academia temas de, bueno, posibilidades de verificar la información que los candidatos dicen en el debate para que esto no sea un show precisamente a ver cuál va a ir a decir el disparate más grande. Creo que también nos ayuda a nosotros que no tenemos candidatos absolutamente disruptivos, salvo que hubiese Ujú. participado en la primera vuelta. Yo creo que ahí entre Luz y Salle hubiese habido un poco esa búsqueda del candidato más show y más disruptivo, pero creo que en cuanto a estos dos candidatos,
no había ninguna posibilidad de que ninguno se transformara en nada que no le hayamos conocido y por lo tanto hubiese ido por lo lineal y lo plano igual. Pero sí, si se hubiese dado por lo menos un espacio para las preguntas y las repreguntas entre candidatos. Ujú. En el debate aquí en México, por ejemplo, en Incluso los preguntas últimos debates cruzadas, ¿no? presidenciales, hubo preguntas cruzadas, había posibilidad de que el candidato respondiera Ajá. alusiones del otro y tuviera un minuto para eso y 30 segundos el otro candidato para retrucarle. Bueno, pero por lo menos dialogaban entre sí. Acá las candidatas después se decían mucho disparate entre ellas, porque estaban en un tono muy confrontativo tal vez. Pero, pero bueno, a mí me gustaría ver también cómo reacciona un candidato cuando el otro le dice, mire, esto que usted está diciendo es un disparate, o esta gráfica que usted mostró está mal porque durante el gobierno no sé, de tal partido estos son los números. Que hubiese habido un poquito de ida y vuelta, pero ni siquiera eso, no Mm. hubo nada de eso. Yo decía lo de las preguntas cruzadas incluso como un aspecto a incorporar, ¿no? Por ejemplo, en el de Argentina se utilizó, si no recuerdo mal, ¿no? Un segmento donde cada uno de los candidatos le hacía preguntas al otro, ¿no? Acá, por ejemplo, yo creo que igualmente en un primer debate o en un debate de primera vuelta, Orsi no hubiese aceptado eso, porque todas las preguntas le iban a ir a él. Ujú. ¿Está bien? Porque los otros estaban de alguna manera sobre la misma línea. Pero acá que son dos candidatos, fácilmente hubiese cabido esa posibilidad, porque bueno, va uno contra el otro, no había diferencia de que no, a mí me hicieron 5 preguntas y al otro candidato no le preguntó nadie nada. Acá hubiese sido muy parejo en ese sentido y hubiese sido sano. Insisto, no le temamos al esto del espectáculo. Una cosa es hacer el ridículo y hacer el disparate, ¿no? Y que esto se transformara en una kermés, y otra cosa es un formato en el que yo estoy, mirá, convencido de esto, de que aquel votante que no le interesa la política, que estaba indeciso y que le da lo mismo votar por uno o por otro, en el primer bloque del debate se fue a hacer otra cosa. Se Mm. fue a ver una película, apagó el televisor, porque no ayuda para nada este formato. Este formato mantiene simplemente a los que estamos interesados en el tema, a los que metemos en esto, vemos programas, pero esa gente casi siempre tiene el voto decidido también a esta altura de la campaña. Federico Irazábal, sociólogo, consultor político, director de la consultora de opinión público Prospecta. Gracias, Federico, como siempre, ¿eh? Te mandamos un abrazo y quedamos en contacto, en comunicación para los próximos días. Cómo no, muchas gracias a ustedes y espero estar en vivo en algún momento prontito por ahí. Un abrazo, te esperamos. Chau, chau. Gracias, hasta luego, que pasen bien.